mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 2 minutos. Gracias por estar con nosotros en un nuevo episodio de Matices, este programa de análisis donde intentamos entender la realidad nacional e internacional, aunque hemos estado enfrascados indudablemente en los temas nacionales y tiene que ver directamente con el COVID-19 que está afectando al planeta entero, por supuesto, pero que nos está afectando a nosotros de una manera muy importante. Así es que gracias por estar con nosotros en Matices. Hoy es el foro de diputados, que por cierto, alguien me preguntó el lunes que a cuáles diputados iba a traer hoy y yo le contesté que son los mismos de las últimas semanas y les voy a explicar por qué son los mismos de las últimas semanas y para mí es importante que sean los mismos de las últimas semanas. Primero porque yo les agradezco en el alma a ellos que se comprometieran desde el primer foro que organizamos a sacar hora 30 minutos todos los miércoles para acompañarnos, para darnos el dato de cómo avanza la Asamblea Legislativa respecto a la agenda de COVID y también respecto a los temas coyunturales y que le hagan cara a la gente. En temas que son además muy complejos. ¿Y por qué lo digo con este agradecimiento? Porque cuando uno conoce el trabajo de los diputados, digamos, puede ser que cuando usted no conozca, usted diga, ay, qué montón de diputados que no ganan, que ganan un montón de plata y que solo sesionan varias veces a la semana, pocas horas, pero realmente, y se los digo con conocimiento de causa, el trabajo de diputados requiere, de los diputados buenos, requiere muchísima dedicación, requiere muchísimo estudio, requiere además exponerse muchísimo. El presidente de la República el lunes, cuando alguien le preguntó en la conferencia de prensa respecto a las pruebas del COVID, que quedó demostrado aquí en Matices, que apenas es una intención, le respondió a la periodista que le preguntó que lo único que lamentaba era haber expuesto al director del CNBio, Randall Loaiza, a la opinión pública. Y yo realmente no entendí, sigo sin entender las declaraciones del presidente de la República, porque la obligación de los funcionarios públicos es exponerse a la opinión pública, porque a ellos se debe, porque ellos pagan su salario. Imagínense qué diría yo si cada vez que me llama el gerente de esta empresa yo digo, uy, qué pereza exponerme al gerente de esta empresa o al presidente de esta empresa, o a la junta directiva de una empresa. Bueno, porque son los que pagan mi salario, por supuesto. Bueno, los funcionarios públicos, los que pagamos el salario, somos todos los demás. Y por eso es rico, sano e incluso deseable en una democracia que los funcionarios públicos se expongan justamente al escrutinio público. Así que no es fácil. Si un diputado no quiere que lo critique, simplemente no sale en medios de comunicación. Si un diputado no quiere discutir temas de fondo, simplemente no participa en debates. Si un diputado no quiere tener trascendencia más allá de la Asamblea Legislativa, entonces simple y llanamente presenta proyectos chayote, se suma algunas iniciativas, una que otra vez hace un discurso protocolario, lo invitan a las actividades, gracias Chilita por el café, y ahí se acabó todo. ¿Verdad? En el caso de los diputados más expuestos, realmente es una labor titánica, es una labor muy seria que yo agradezco, por supuesto, con toda el alma a los diputados que se suman todos los miércoles entonces a esta reunión y a este foro que realizamos con 4 diputados, con doña Karine Niño, con don Erwin Macís, con don Víctor Morales, con doña Ivonne Acuña, creo que ninguno me faltó, doña Ivonne, don Víctor, doña Karine y don Erwin, a quienes les agradezco mucho que estén aquí conmigo. Voy a pedirle a Canal 2, por favor, y voy a correr mi cámara un poquito para atrás porque me estoy cortando yo media cabeza, que y estoy despeinado, qué complicado recibir a los diputados tan despeinados. Son las 2:07, voy a pedirle a Canal 2 que me los ponga en pantalla
para estar y conversar con ellos. En el orden en que me aparecen a mí voy a saludarlos. Don Víctor Morales Mora, que es el diputado del Partido de Acción Ciudadana. Don Víctor, bienvenido a Matices, muchas gracias. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Randall, y a las colegas y a toda su estimada audiencia. Muchas gracias, aquí estamos a la orden, como siempre. Muchas gracias, don Víctor, por estar aquí. Doña Ivonne Acuña, que 2 veces me ha tocado citarla en notas esta semana, y dije que es una diputada recontra independiente, porque se independizó y la semana pasada se reindependizó, y lo hizo en vivo en Matices. Doña Ivonne, ¿cómo le va? Bienvenida a Matices. Sí, ¿cómo están, compañeros? Buenas tardes. Primero un saludo a todos los que escuchan, a mis compañeros. Randall, una vez más, gracias por la invitación. Y así es, ahora dicen que soy la mujer más independiente de todo el tiempo. Gracias, Ivonne, por estar con nosotros. También le agradezco muchísimo a doña Karine Niño, diputada de Liberación Nacional. Doña Karine, bienvenida, ¿cómo le va? Muy bien, ¿y usted, don Randall? ¿Cómo están? A todos mis compañeros les mando aquí un saludo nuevamente, Randall, de decirle que muchísimas gracias por la oportunidad de estar nuevamente en este espacio y además exponerlo y explicarlo así a la audiencia. En esta semana que además hoy podemos decir que estamos a pocas horas, una semana bastante crucial para lo que es el 1 de mayo y donde pues viviremos un cambio de legislatura bastante atípico, aunque espero que el ritmo que llevamos, como decía ayer en Twitter, se mantenga y que sea la voluntad política, esas ganas de trabajar, porque al final, más allá de los colores políticos, la verdadera victoria es el hecho de mostrar que la función pública se puede dignificar. Cierto, lo había olvidado, que el viernes es 1 de mayo. Si no me lo recuerda, no les hubiera preguntado nada ahorita. No, mentira, por supuesto que esta vez es parte del programa de hoy. Don Erwin Macís, diputado del Partido de Unidad Social Cristiana. Don Erwin, ¿cómo le va? Bienvenido. Hola, Randall, y hola, un saludo especial para todos los compañeros de este foro, de esta mesa, y a todos los que nos escuchan. Es un gusto estar aquí compartiendo con todos ustedes y con los costarricenses. Muchas gracias a los 4 por estar aquí, y permítame arrancar con el 1 de mayo. Yo hace rato, cuando estaba planeando el programa de hoy, decía, ¿cómo les pregunto de una manera sutil? Y te la puse picando. Sí, doña Karina me hizo el pase al área, pero yo dije, ¿cómo lo pregunto de una manera sutil para que apenas se den cuenta que estoy intentando averiguar el tema de las negociaciones? Así que decidí hacerlo lo más sutil que puedo. Voy a empezar con don Víctor. Don Víctor, Eduardo Cruikshank será el nuevo presidente de la Asamblea Legislativa casi de manera segura. Bueno, nosotros, los 10 diputados del Partido Acción Ciudadana, estamos apoyando el planteamiento que ha esbozado, que ha expresado don Eduardo Cruikshank, en el sentido de que en esta ocasión, al igual que en las 2 anteriores, y en esta creo que todavía es más importante, si lo fue antes, todavía hoy lo es más importante, construir un directorio multipartidista que promueva el consenso, el diálogo, la inclusión, de manera que podamos estar desde la Asamblea Legislativa, como lo hemos estado en estos 2 primeros años, pues a la altura de las exigencias del país y trabajando conjuntamente con el resto de la institucionalidad del Estado, con el Poder Ejecutivo y con el resto de las instituciones, para poder sacar adelante la tarea de que Costa Rica avance y salga de este grave crisis en que nos metió la pandemia de COVID-19. Entonces, nosotros estamos acuerpando y respaldando ese planteamiento de inclusión, de consenso y de directorio multipartidista que lidera don Eduardo Cruikshank. Doña Ivonne, ¿será don Eduardo Cruikshank? Bueno, vamos a ver, yo tengo una tesis que vamos a ver, difiere un poco de la posición de don Víctor, y no necesariamente por lo que ha expresado Eduardo Cruikshank directamente. Tengo que decir que a este punto no estoy segura quién será quien se siente en la silla de la presidencia en ese directorio legislativo. Está bastante escabroso, bastante peleado, ¿verdad? Como que los nublados no terminan de aclararse. Pero mi posición radica en lo siguiente: si de ocupar una silla en el directorio depende la gobernabilidad de la Asamblea Legislativa y de poder crear esos consensos entre todas las fuerzas políticas,
voy a decir que estamos, diría un buen tico, jodidos, porque el directorio legislativo solamente tiene 6 sillas. Y en la Asamblea Legislativa hay 8 fuerzas políticas representadas en este momento, contando los independientes, que son un buen número. Es decir, no podemos depender de ocupar una silla en el directorio legislativo para pensar que va a darse ese espacio de negociación, consenso, como ha dicho don Víctor, diálogo. Creo que más bien la presidencia debe ser ocupada por una persona que, a pesar de quién se siente en el directorio legislativo, tenga la capacidad de atraer a todas las fuerzas políticas a esa negociación, a ese consenso, a esa construcción, que sin lugar a dudas debe ir al lado de una agenda muy clara y muy estratégica en función de poder apalancar la economía de los costarricenses, poder apalancar los sectores productivos en este momento y que se genere una reactivación económica lo más pronto posible. Es una agenda socioeconómica muy clara la que tiene que tener quien presida la Asamblea Legislativa, que va más allá de si la bancada oficialista se sienta o no en una silla, y vuelvo y reitero, porque si de eso dependiera la gobernabilidad de la Asamblea Legislativa, pues entonces estaríamos en problemas, siendo que solamente hay 6 sillas ahí. Y de esas 6, solo 3 tienen voto. Entonces, todavía peor. Creo que más allá de esa discusión, a mí no me parece un argumento válido para tomar una decisión de por quién votar, si se vota por Eduardo Cruxan, que expresamente ha dicho que cree que la bancada oficialista debe sentarse en el directorio legislativo, o una propuesta de Pablo Heriberto que dice que es tiempo ya de crear una bancada de oposición, que si fuera por méritos, probablemente tendría que decir que la bancada oficialista o que representa al gobierno en este momento no se lo merece si fuera por méritos, pero eso no es por méritos. Yo creo que aquí la discusión va más allá y tenemos que avanzar, es decir, la discusión debe ser más profunda en términos de lo que requiere el país y no necesariamente cálculos políticos o lo que le conviene a una bancada o la otra, sino realmente un enfoque de agenda en relación de poder apalancar la economía de los costarricenses, que sin lugar a dudas no es secreto para nadie, está viéndose en graves problemas en esto. ¿Pero usted va a votar por Cruxan? Como le digo, no tengo en este momento una decisión tomada. Creo que deben aclararse los nublados del día en ciertas posiciones que ambos han expresado. Para mí, en este momento, quien debe sentarse ahí debe ser una persona que tenga la capacidad, independientemente de quién se siente en esas 3 sillas del directorio legislativo, de jalar a todas las fuerzas políticas. Es decir, vamos a ver, para mí el argumento de decir que la bancada oficialista debe o no debe estar ahí es un punto de aparte para Ivonne Acuña. Para mí va más allá, la discusión es más profunda, pero vuelvo y repito, si por méritos y agenda se tratara, creo que la discusión de si el PAC debe sentarse ahí o no, para mí realmente no es un punto de partida. Doña Karine, ¿será don Eduardo Cruxan? Don Randall, compañeros, bueno, primero debo de recordarles que el Partido de Liberación Nacional, que es la minoría más grande de la Asamblea Legislativa, porque ya no puede hablar de mayorías, se hace a un lado y esto, pues, eso no quiere decir que se hace a un lado en llevar la constancia, los acuerdos, en buscar que haya gobernabilidad, que haya consensos. Hay temas que se siguen negociando para que haya nuevas caras, en eso es importante que la concentración del poder y poder realizar acuerdos y consensos, puedan haber nuevos grupos que también sean parte de la construcción del país. Yo me siento en un momento orgullosa de nuestros compañeros de la Asamblea Legislativa. La verdad es que hemos demostrado con trabajo, no es un tema de discurso, es un tema de trabajo, de que realmente si nos ponemos de acuerdo podemos lograr acuerdos en pro del país. En cuanto si es Restauración o si es el Partido de Unidad Social Cristiana, yo creo que esto principalmente se tiene que enfocar en un tema de agenda, más allá de los acuerdos, es un tema prioritario. Y aquí hablaré por mí, ¿verdad? Yo creo que la importancia de la agenda y por supuesto la gobernabilidad. En esto no se trata de ser una oposición obsoleta, por decirlo de una forma, pero tampoco de quedarse callados y hacer una no confrontación al gobierno.
Yo creo que es sano, pero es sano buscando los consensos y los acuerdos. Recordemos que lo que hemos estado haciendo nosotros como miembros de la Asamblea Legislativa, como diputados responsables, no complacientes, lo quiero aclarar una y otra vez, porque eso hay que quitárselo de la cabeza, ¿verdad? Porque hay veces que creen que responsabilidad es hacer lo que le digan, y tampoco. Y en esto, en lo que hemos hecho recientemente, bueno, durante estos 2 años, pero con mucho más vehemencia en el último mes, porque hemos trabajado día y noche, en las madrugadas, sábados y domingos, conectados en Zoom, llamadas en la madrugada, porque bueno, Ivonne ha sido una que lo ha escrito en la madrugada mandándole yo información y me contesta, para poder pues sostener sostener del suelo la cabeza del país en lo que estamos. Yo lo pongo incluso como una forma de ejemplo. Con lo que estamos viviendo, ya el país iba en retroceso. ¿Y por qué retroceso? Porque hay que ser honestos, y aquí no se trata de estar criticando ni señalando, pero sí teníamos los índices de desempleo más altos de la historia antes del COVID. Y vino el COVID y lo terminó de tirar a ese muñeco, lo terminó de tirar. Y es prácticamente lo que nosotros hicimos, fue meter la mano para que no pegara la cabeza en el piso y poderlo sostener. Y aquí esta ha sido nuestra función, hemos sido responsables, y yo espero que eso es lo que sigue privando, que la gobernabilidad, la responsabilidad vaya de la mano con la gobernabilidad, con el trabajo en consenso, y porque realmente se lleve una agenda país. Y bueno, ahora le toca también al gobierno asumir su responsabilidad de ese momento en que sostuvimos el país y que lo estamos sosteniendo en cuanto a los proyectos que tenían que pasar en su momento, que se nos pidió, pues no solo los pasamos, sino que los agarramos, los modificamos, los arreglamos y les dimos las herramientas para que pudieran resolver. Entonces, Liberación sigue en este momento en las negociaciones, está bajo la responsabilidad de Silvia Hernández, ex jefa de fracción, y en este momento Luis Fernando, que es el jefe de fracción. Yo como su jefa empiezo a apoyarles después del 1 de mayo, pero en este momento la fracción decidió que la jefa saliente con el jefe entrante sean los que lleven a cabo esta negociación, y yo me voy a adherir a la decisión de fracción. Pero sí es importante dejar claro que la posición no es la posición obsoleta de que no por el no, porque tiene que ser no porque somos oposición. Todo lo contrario, eso es lo que nos ha hecho daño durante años, y lo he estado diciendo en varias oportunidades, que esa no es nuestra posición, y lo hemos demostrado, pero eso no quiere decir que nos limiten a la confrontación al gobierno para que las cosas se tengan que hacer. Pero están un poco quitados de votar por Cruikshank, ¿verdad? Digamos, ahí hay un grupo interno de Liberación Nacional que dicen, suave, el acuerdo con Restauración Nacional era cuando eran una bancada completa, y no ahora, digamos, que son media bancada. Bueno, igual sucedió con el PUSC. Recordemos que el PUSC en el periodo pasado no votó por Liberación Nacional, ¿verdad? Aunque hubiera un acuerdo, pero yo, como lo he mencionado una y otra vez, cuando otros incumplen o otros no se comprometen, eso no es un tema de nosotros como Liberación, no creo que debe ser esa la justificación, ni la justificación de que haya un acuerdo, ni que se deba cumplir, ni porque no se deba cumplir. Yo sí creo que, por supuesto, que hay responsabilidades de parte de el partido, hay responsabilidades de la fracción, hay responsabilidades de la Asamblea en general, y el hecho que internamente hayan diferentes posiciones no quiere decir que nosotros al final vamos a salir como una sola bandera, que en eso lo hemos hecho. Doña Karine, pero al tener tanta gente tienen diferentes aristas, pero yo creo que al final va a privar la responsabilidad. Pero esa es una... ¿Puedo decir algo? Sí, nada más déjeme repreguntarle algo a doña Karine, y porque últimamente como que nos desacostumbramos a las repreguntas, pero doña Karine, hay un grupo de la fracción que efectivamente cuestiona ese acuerdo con Cruikshank, ¿verdad? Lo acaba de decir Carlos Ricardo Benavides en Noticias Repetel hace un ratito. ¿Ese grupo existe? Que Carlos Ricardo podría decirlo, lástima que no dijera quién. Yo no he escuchado a uno específico que diga, yo del todo no voy a votar por Cruikshank.
yo le puedo decir que en alguna oportunidad se ha dicho, yo no voy a votar por el PAC por este tema o por este tema, pero yo no he escuchado uno específico que diga, yo no voy a votar por Prusian o no voy a votar por Pablo. Eso no lo hemos tenido. Por supuesto que hay posiciones en que me gustaría más este o me gustaría más el otro, pero no hay ni una persona, ni un grupo al menos que yo esté al tanto que haya mantenido una línea que definitivamente no vota por un lado o no vota por el otro. Todo lo contrario, más bien. Creo que a veces los chismes llegan mal. Doña Ivonne, disculpe, y voy a dejar a don Erwin de último para sumarle suspenso. Sí. Quería agregar algo en relación a ese pacto que se hizo, ese acuerdo que se hizo en esa primera legislatura. Yo tengo que decir que nosotros tenemos que ser responsables. Es decir, quien se siente en la presidencia de la Asamblea Legislativa, a mi criterio, por supuesto, no debe responder a un acuerdo o ni siquiera a si viene de una bancada o la otra. Este es un tema de una persona que tenga las competencias, que tenga la capacidad de llegar a consensos, que tenga la capacidad de construir y, como lo he dicho anteriormente, que tenga la capacidad de jalar inclusive a las fuerzas políticas que no se sienten legislativo a esos consensos y a esas negociaciones para empujar proyectos para el país, proyectos que el país necesita hoy, no proyectos que le convienen a un partido o a otro, sino proyectos que vienen a apalancar a los sectores productivos en este momento y a los costarricenses. Entonces, inclusive ese argumento de un pacto, de un acuerdo que se hizo en esa primera legislatura bajo condiciones absolutamente diferentes del país, hoy creo que debe ser revisada. Y con esto no estoy diciendo que Eduardo no debería sentarse ahí. Voy a dejar eso claro. Es decir, para mí la discusión debe ser más profunda de quién tiene la capacidad, quién tiene las habilidades de consenso y de negociación con todas las fuerzas políticas para poder darle gobernabilidad a la Asamblea Legislativa. Don Erwin, vamos a ver, ninguno me lo ha confirmado excepto don Víctor, digamos, al inicio, pero yo creo, y se lo planteo así directamente, que van perdiendo en la negociación. Bueno, yo no he estado en esta negociación. Yo con lo que me comprometí era apoyar al candidato que la fracción estableciera como una opción, y ahí voy a estar con el voto, salvo que el candidato nos indique que ya no tenga posibilidades o que numéricamente ya no tenga alguna opción. Pero sí quisiera referirme a algo en lo que yo creo. Sí, yo sí creo en los acuerdos, y tengo que decirlo de esa manera porque además participé en ese primer acuerdo. Y además tengo que indicar que hay un dato que me parece que no es correcto. En ese acuerdo, lo único que se pactó era una rotación de la presidencia. No se dijo va alguien el primer año, alguien el segundo año o alguien en el tercer año. Sí, la unidad no se ha contracido ni tampoco ha salido de lo acordado. Lo único que había es que, bueno, el primer año le tocó al PAC, el segundo año estuvo Liberación, y ahora cualquiera de los dos que queden cumpliría con el acuerdo. Y eso me parece importante, porque es que realmente, digamos, la palabra confianza parte de ahí, de cumplir con los acuerdos. Si no se cumple, entonces perdemos confianza. Se puede hacer, es política, y es recurrir, digamos, a la política tradicional, donde uno se compromete a algo y después no lo cumple. Pero yo sí creo en eso. Ahora, creo que los dos candidatos tienen amplias capacidades, son conocedores de la materia, son buenos diputados. Yo, desde luego, apoyaré al candidato que está impulsando la fracción, pero si por alguna razón no se gana, porque en eso se gana o se pierde, pues entonces también tendría satisfacción de que Eduardo lo haría bastante bien. Pero bueno, vamos a esperar, porque honestamente eso es un tema que lo decide Liberación Nacional, por la cantidad de votos, y además, como no tiene hasta el momento un candidato con la pretensión, pues si esta fracción se inclina por uno o por el otro, de forma matemática le daría el gane. Don Erwin, ¿qué quiere decir hasta el momento?
Bueno, porque he visto en legislaciones anteriores donde en el último minuto aparece sorpresas. Posiblemente no sea este el caso, pero tampoco podría descartarlo. Recuerdo una elección donde había un candidato ya preestablecido y el último día cambió. De manera tal que, bueno, eso no pasa hasta que no pasa. Pero vamos a esperar. Yo estoy esperando que Liberación se pronuncie si es que va a apoyar a uno o al otro, o si es que va a dejar el voto libre, o si es que se va a esperar hasta el último minuto. Pero de eso depende en estos momentos, de lo que decida Liberación Nacional a quién quiere apoyar. Desde luego que las demás fracciones ya más o menos han ido decantándose por uno o por el otro. Sí, bueno, les puedo decir yo, este es mi 1 de mayo número 17, cubriendo la elección del directorio legislativo, y desde este lado casi siempre pasa lo mismo. Yo creo que van a terminar de negociar el jueves en la noche, incluso el viernes en la mañana, y estoy segurísimo que iremos a la votación de presidente, y después de la elección de presidente van a pedir un receso para empezar a negociar el resto del directorio legislativo. Así es que la experiencia me dice que podría ser así, en medio de circunstancias tan interesantes como las que están ocurriendo en este momento. Bueno, pasamos 1 de mayo, ¿nadie tiene ningún comentario más de 1 de mayo? No, ¿verdad? Ok, todo bien. Pasamos a alquileres, está pegado, ¿verdad? O sea, está pegado. Ayer se reactivó, pero seguimos sin brindar una solución respecto a esto. Voy a empezar al revés, don Erwin. Bueno, yo no he cambiado para nada el criterio y tampoco he visto, digamos, alguna modificación. A mí, por la naturaleza de la pretensión del proyecto, mi decisión estaba tomada. Yo no creo en que se tenga que regular los alquileres. Es una relación entre privados y mientras menos el Estado participe, mejor. Creo que ya lo hemos en los dos foros anteriores reiterado muchísimo y yo me mantengo en esa posición. Ok. Doña Karine. Bueno, yo entiendo la posición de Erwin y a veces es una posición, no estoy de acuerdo en las posiciones de que simplemente un no por un no, ni cuando es sí porque tiene que pasar sí. Yo creo que el tema es un tema que aunque en algunos no queremos hablarlo porque tal vez algún sector te está pidiendo que no lo hable, no estoy diciendo que eso le esté pasando a alguno, pero probablemente a veces hay mucho cálculo en qué digo y qué no digo, pero eso es una realidad de que no podemos dejar de hablar del tema. Me decían varios colegas de Don Randall, periodistas, que de cada 10 preguntas en los medios televisivos, 8 son de qué está pasando con el proyecto de alquileres. Entonces, me imagino que por eso Don Randall lo saca aquí a discusión, porque con toda sinceridad, Don Randall, el proyecto había estado parado. Ya llegó la consulta que se le hizo al Poder Judicial, la única consulta obligatoria donde el Poder Judicial no se opone al proyecto, y en virtud de que sabía que esto venía, que no era de dejarlo ahí escondido bajo la mesa, hemos trabajado un texto sustitutivo. Ayer se pasó el texto sustitutivo a la mesa de trabajo. Los compañeros estamos revisando ese texto sustitutivo, analizando ese texto sustitutivo, en donde es mucho más amplio, por decirlo así, en donde no solo se ve de un lado, ¿verdad? Hay aristas que hay que verlo, no solo podemos ver pues una posición, y aquí para tomar las decisiones más acertadas, porque tampoco queremos, tomando en consideración lo que indica don Erwin, que la medicina sea más mala que la propia enfermedad, ¿verdad? La medicina me refiero al proyecto de ley y la enfermedad al problema de los arrendamientos. Hoy en día los propietarios están con la situación incómoda que sus inquilinos en muchas posiciones pues no les están haciendo el pago que corresponde. Además de que esos propietarios en algunos casos viven de esa renta y en otros casos no necesariamente viven de esa renta, pero también entonces no están pudiendo llegar a acuerdos. Aquí yo vuelvo a repetir, que lo digo una y otra vez, cada vez que tengo la posibilidad de decirles a todas las partes que es indispensable poder llegar a los acuerdos, que este proyecto es una medida aplicable en casos excepcionales, pero la mejor medida es el acuerdo de voluntades, y para un acuerdo de voluntades no necesitan ninguna ley.
Yo creo que el tema siempre ha estado en boga y efectivamente es una de las consultas que más nos llega a través de todas las plataformas, pero creo que todavía lo pone mucho más en boga el hecho de que ya se venció el primer mes. Es decir, ya pasamos por el primer pago de ese alquiler donde las partes tuvieron que haberse puesto, podrían haberse puesto de acuerdo, ¿verdad? Y lo complicado de decirle así de franco a particularmente a los dueños de esos inmuebles que se alquilan es, vean, si ustedes no llegan, ustedes tienen el derecho en este instante de no llegar a un acuerdo y seguir cobrando. El problema es que no les van a pagar y no pueden desalojar a la gente. Esa es la trampa, digamos, en la que están en este instante. Don Ivonne, ¿usted qué opina? Sí, vamos a ver, en definitiva lo dije la semana pasada, ningún proyecto que sale de la Asamblea Legislativa es perfecto. Siempre tratamos que los proyectos que salen de ahí sean productos que respondan a las necesidades del país, a las necesidades de los costarricenses. Este proyecto también, sin lugar a duda, es un proyecto en el que tenemos una gran dificultad y es que es un contrato es un contrato privado y eso no lo podemos tapar con un dedo. Pero bueno, en el mismo sentido, el proyecto de jornadas laborales que el diputado Macís aprobó también era un proyecto de ley que se metía a regular contratos privados entre empresas y entre sus empleados. Es decir, el argumento de que es un contrato privado se cae en el momento en el que usted, diputado Macís, aprueba ese proyecto de jornadas laborales y un proyecto muy necesario. Entonces, para mí ese argumento no es válido. Creo que el proyecto es muy claro en decir que en su objeto número 1, en el artículo número 1, que el objeto de la ley es entrar a darle una solución a aquellas partes que no han podido ponerse de acuerdo. Y a lo largo y ancho del documento usted lo lee, que estos legisladores incentivan a esas partes a buscar acuerdos primero, y que ante la imposibilidad de lograrlo, pues existe esta herramienta para que exista la posibilidad de generar tranquilidad tanto a la persona propietaria como al que alquila. Es algo importante para mí, lo dije ayer inclusive en la mesa de trabajo que tuvimos en la tarde-noche con el texto sustitutivo que ha presentado la compañera Karina Niño, que es importante poder buscar fondear de alguna forma este proyecto de ley para esas 250 familias que nos compartía ayer la ministra. Son 250 familias las que dependen de forma absoluta de ese ingreso, o sea que ese es un ingreso único para sobrevivir. 250 familias que dependen de ese ingreso único, a mí no me parece un número... Doña Ivonne, discúlpeme, ¿son 250 o 250,000? 250 familias, los números son 295,000 personas viven en alquiler, es decir, alquilan. Ajá. Okay. Esos 295,000, 15,500 personas viven del alquiler, pero de esas 15,500 solamente 250 hogares dependen única y exclusivamente de ese alquiler para subsistir. Y como bueno, grupo familiar, ¿verdad? 250 hogares. Y bueno, ya después vienen otros números por quintil, bastante interesantes, de esos 250 hogares, pero que tengo que decir que el Estado definitivamente tiene que encontrar cómo apoyar a estas 250 familias que viven de ese alquiler y que si se acogen a esta ley, que puede ser que no, puede ser que hayan llegado a un acuerdo, puede ser que quien alquila esa vivienda o ese local pueda hacerle frente porque no lo han despedido, porque su jornada no ha sido reducida como lo estipula el proyecto de ley, habría que ver. Es decir, lo que quiero decir es que de esos 250 hogares que viven de forma absoluta de ese ingreso, no necesariamente el 100% tenga que ser utilización del proyecto de ley. A mí no me parece un número descabellado de que el Ejecutivo pueda buscar de dónde apoyar estas familias. ¿Por qué? Porque puede ser que estas familias no solamente vivan de ese alquiler, sino que además tengan que hacer frente a obligaciones financieras
ante ese alquiler, o más bien de lo que perciben de ese alquiler. Entonces, ayer lo manifesté, Karina y yo somos parte de esa mesa de trabajo, y manifesté mi preocupación. Creo que todavía estamos a tiempo de buscar un fondo para apoyar a esas familias que van a dejar de percibir, que vuelvo y repito, no creo que sean las 250 familias en su totalidad. Creo que el número espero que sea menor, siendo que he encontrado que muchos han logrado ponerse de acuerdo, pero también muchos no han logrado ponerse de acuerdo, y he escuchado eso, que están esperando la entrada en vigencia de esta ley para poder acogerse a ella, porque el propietario simplemente dice que no, que tienen que pagarle o que se van. Y que están esperándola. Así que para mí, digamos, el proyecto de ley todavía requiere algunos ajustes en ese sentido. Ayer hablábamos de la urgencia y la necesidad de poder llegar a consensos con las otras fuerzas políticas, porque pareciera ser que algunas fuerzas políticas están frenando la discusión de este proyecto en el Parlamento a través de su dispensa de todo trámite, cosa que a mí me parece absurda, tengo que decir, pero que bueno, es válida, siendo que es un derecho de los compañeros tener sus propias posiciones y sus pensamientos, pero siendo que hay familias que requieren de esta ayuda, de un proyecto de ley como este, que enmarque fuera de la posibilidad de llegar a acuerdos o consensos entre las partes, que enmarque una ley para que lo logren. Don Víctor, regáleme un segundo porque le hicieron alusión a don Erwin y no sé si quiere responder. ¿Podría candidatearme yo de presidente para dirigir el debate? De que quiere golpear. Dios guarde, cero violencia, cero violencia. No, por supuesto, no, yo siempre seré lo más respetuoso posible, pero creo que la percepción de don Ivón es bastante equivocada. Le voy a decir que ha dicho la sala sobre materia de intervención del Estado en la economía. Nos ha dicho que se percibe en el tanto no resulta incompatible con el espíritu de las condiciones del modelo de la economía social y de mercado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir el ejemplo que usted puso para descalificar lo que yo indicaba en relación con la otra ley de espíritu laboral. Son naturalezas completamente diferentes. Usted no puede, de forma natural, dejar que el patrono y el empleado se pongan de acuerdo en una suspensión, porque es ilegal. Sí, usted no podía permitir que de forma natural resolvieran ese problema. Y por eso se ocupaba una ley para que lo resuelva. En este caso es totalmente lo contrario. En este caso, de forma natural, sí se resuelve la relación. Y así lo está haciendo la mayoría de la gente. Entonces, digamos, descalificar el argumento de relación del Estado o de intervención del Estado en relaciones privadas y compararlo con el otro es como comparar, no sé, papas con chayotes. O sea, son muy diferentes. Por eso yo sí apoyé el proyecto de naturaleza laboral y por eso no apoyo porque son totalmente distintos. O sea, no sé si pude explicarme bien, pero en el otro no se podía resolver, en este sí se puede resolver sin intervención del Estado. Y bueno, por lo demás, la misma sala lo ha dicho. Creo que incluso posiblemente tenga roces de inconstitucionalidad, el artículo 50 de la Constitución Política y otros, pero yo también quisiera que respeten mi punto de vista, que no es malo. Yo no creo en que tenga que votar algo en lo que no creo, en lo que me parece inconstitucional y en lo que me parece además que no resuelve la relación. Y lo he dicho varias veces en los foros anteriores. Posiblemente no vayan a convencerme, pero y también tengo que decirlo de esa manera. Hay proyectos de ley que desde luego no vamos a estar de acuerdo, y eso quiere decir que no vamos a votar entonces para que se dispense de ningún trámite. Y de eso se trata. Tenemos que construir los acuerdos en los que todos creemos o en los que medianamente creemos, y en los demás que cada uno o que cada fracción tome su camino. Eso es lo que puedo aportar sobre eso. Gracias, don Erwin. Don Víctor, parte de la dificultad que tenemos en Costa Rica para llegar a acuerdos políticos en tiempos normales nos genera dos cosas. Uno, que se judicialice la política y entonces que cuando no llegamos a acuerdo lo terminan decidiendo 7 personas en el Poder Judicial, que es en la Sala Constitucional, que ha pasado muchísimo, y les damos, gracias a esa falta de acuerdos políticos, un enorme poder de un cuasi Senado en Costa Rica.
Y la otra es que vivimos en una eterna incertidumbre. Entonces, aún entendiendo, por ejemplo, la posición de don Erwin, que es que no debe meterse el Estado, la posición de doña Karina y de doña Ivonne, en el sentido de que dispensen trámites porque esto urge, porque ya pasó el primer mes, lo cierto es que está lleno de incertidumbre para la gente que ya tuvo que pagar el primer mes, que no sabe si intentar un acuerdo, esperar la ley o buscar una casa más barata. ¿Cuál es su posición y la del PAC respecto a este tema, don Víctor? Porque bien que mal, cualquiera de las posiciones surge. Sí, gracias. La posición de la fracción del Partido Acción Ciudadana es de que sí debemos legislar en esta materia, ¿verdad? En eso estamos totalmente de acuerdo. Sin ninguna duda, es un tema que pues confronta intereses muy diversos y eso nos ha impedido tener una tramitación acelerada como tenía que haber sido. Hemos estado, digamos que, a la espera del proceso que en los términos en que lo explicó. ¿Crees? Se le fue. Sí, pero solo a don Víctor, todos los demás seguimos. Sí, me Doña Karine, pasa por Karine quiere decir algo. Voy. Vamos a ver. Don Víctor, ¿usted ahí nos escucha? No. No, creo que no. Ok, ya vamos a volver con don Víctor. ¿Quién me pidió que quería decir algo? Doña Karine. Adelante. Sí, yo quería decirle a Erwin que yo sé que él ha estado muy pendiente del tema de arrendamientos, que incluso el texto sustitutivo ya se lo voy a pasar para que también lo revise, porque modificamos el tema de la negociación para que este sea producto de la voluntad de las partes y sugerimos una serie de términos, contenidos, plazos y sobre los cuales los arrendatarios y los arrendantes puedan basarse. Sin embargo, en su mayoría están sujetos a la negociación y no estamos imponiendo nada. Son contratos entre privados y les estamos respetando como corresponde, porque tengo claridad, lo que usted menciona, que eventualmente vayan a hacer una consulta a la sala y tampoco quisiera como irme, por más que las consultas duren un montón para que se puedan resolver, igualmente creo que no es lo correcto, digamos, si yo considero como abogada que soy que puede haber algún roce, poderlo mejorar en ese sentido. Y estamos priorizando los posibles descuentos temporales o rebajas del precio de alquiler como la primera medida de negociación, que fue algo que ustedes del PUSC solicitaron. Y se mantiene la suspensión de los aumentos del costo del alquiler por lo que resta del año. No hay ninguno de los constitucionalistas con los que usted ha conversado, ni yo tampoco, que haya dicho, y lo voy a decir la verdad, o sea, que indistintamente de lo que se acuerde o no se acuerde, lo que es la suspensión de los contratos de los monitores arrendaticios se puedan dar. Entonces, esa ahorita es la preocupación más grande de que la gente se vaya a la calle. Y además aclararle a toda la población, por lo que decía Randall, que tienen que estar al día para poder llegar a un acuerdo y que priva siempre la negociación entre las partes. Claro. Así que las personas que digan que, y eso me preocupa, don Randall, que hay gente que me ha dicho que su inquilino dice, no lo voy a pagar porque allá no viene un proyecto de ley. No, eso no es el tema, o sea, usted no paga y más bien usted estaría incumpliendo. Llegue a un acuerdo mientras haya un proyecto de ley, si su propietario no le da un acuerdo o honestamente buscar un lugar donde se pueda ajustar a sus posibilidades. Pero sí, yo estoy consciente y estoy de acuerdo en que no puede ser que no podamos legislar sobre esta materia, porque sí se puede legislar sobre esta materia y es un tema temporal. Esto no es un tema que va a durar pues toda la vida. Ya si después del plazo que estamos determinando hay alguna nueva propuesta, tendría que verse con lupa. Lo que sí creo, don Randall, es que ahorita lo mencionaba, no sé si don Ivonne o don Erwin, y sobre el tema de las dispensas y la celeridad con la que hemos ido manejando la Asamblea Legislativa. Yo siento que ya los diputados nos estamos como acomodando al nuevo periodo, porque a partir del 1 de mayo ya la Asamblea y los proyectos
vuelven nuevamente al trabajo a la solicitud o al consenso de la Asamblea por los proyectos que nosotros vayamos trabajando como agenda país. Y yo creo que es importante volver a retomar este tema, y que no olvidemos que hay una deuda pendiente de parte del gobierno de levantar este país. En la parte económica, que es una de las falencias que hemos criticado una y otra vez, y recordemos que aún así haya pues una relación muy fuerte, y don Víctor aquí tendría que decirnos si no, con el PUSC y su equipo económico, esto no puede dejarse de lado de la necesidad que tiene el gobierno de poder levantar este país. Yo pensé que don Víctor se había quedado congelado con la dificultad de pregunta que le hice, pero creo que se le fue la señal. Exactamente, hubo aquí alguna dificultad técnica, pero estaba, no sé en qué momento me desconecté, porque estaba contestando su pregunta, Randall, diciendo que número uno, el PAC está de acuerdo con que legislemos y avancemos en este tema. Número dos, que hemos estado pues a la espera de las respuestas a las consultas que se hicieron. Número tres, en los términos en que lo planteó doña Karina, ayer se presentó el texto sustitutivo a la mesa de trabajo, donde está nuestra compañera Carolina Hidalgo trabajando, y creo que también Catalina Montero, y quedamos con ellas de tener en los próximos días una sesión de trabajo para ver en particular el contenido del texto sustitutivo, porque hemos estado empeñados en contribuir a que el proyecto avance. Es decir, esa es nuestra posición. Obviamente, claro, estamos entrando también en un momento del procedimiento parlamentario complejo, porque bueno, mañana jueves es prácticamente la última sesión del periodo de sesiones extraordinarias. Viene el viernes, la semana entrante, el lunes, está el mensaje del señor presidente, y viene unas sesiones dedicadas a la reacción de la Asamblea Legislativa, y echamos en el periodo de sesiones ordinarias. Entonces, claro, ahí es donde tenemos, en los términos que acaba de decir doña Karin, organizar esto para que tengamos la respuesta legislativa a este tema, que es tan apremiante y urgente para la gente, como lo hemos tenido en otros, pero sí estamos nosotros en el ánimo de contribuir, hacer dispensas y hacer todo lo que sea necesario hacer para que el proyecto avance. ¿Alguno quiere referirse a algo más de arrendamiento? Porque quería preguntarles algo de lo que acaba de decir doña Karina, y me pega con un comentario que hoy hice en la transmisión de la conferencia de prensa del Ministerio de Salud respecto a COVID. Es que todos los días se suman presiones. Por supuesto que las personas que alquilan son una, pero todos los días se suman presiones de los dueños de restaurantes, de los dueños de hoteles hace un ratito, de los operadores turísticos, de los artistas en teatro, de los comerciantes. Bueno, todo el mundo suma presión y dice, nosotros también necesitamos liberalizar un poco las medidas. Resulta que hoy, cuando se hace la conferencia de prensa, yo tenía una enorme expectativa de cuál funcionario político iba a estar en la conferencia para poder pedirle respuestas políticas a las demandas que están haciendo diferentes sectores. Y me puse a hacer números, y resulta que salió don Rodrigo Marín, que es un extraordinario funcionario del Ministerio de Salud, pero es técnico, digamos, es el director de Vigilancia de la Salud, y estuvo el ministro de Seguridad, a quien no le podemos preguntar nada de esto. Y entonces, haciendo cuentas, nos dimos cuenta, valga la redundancia, que el equipo económico o representantes del equipo económico, si acaso, han estado en un 5% de las conferencias referentes al tema de COVID. Conforme se aumenta la presión de diferentes sectores de una solución económica de la crisis. Eso es resorte del Poder Ejecutivo, entiendo directamente, pero quiero saber qué opinan ustedes desde el control político. Voy a ir variando, doña Ivonne. Sí, gracias. Yo tengo que decir que no puedo estar más de acuerdo con lo que usted acaba de decir en cuanto a la ausencia del Poder Ejecutivo en esa participación de lo que es la reactivación económica y ese plan. ¿Cuál es el plan, verdad? Y lo dije la semana pasada, no recuerdo en qué espacio, pero a veces pareciera como que hay mucha improvisación, ¿verdad? Y como que las ideas van surgiendo a partir
de la necesidad o de lo que la gente quiere escuchar, y no necesariamente de que exista un plan integral para atacar el embate en relación a la economía que está sufriendo en nuestro país. Y lo digo porque manifesté días pasados mi extrañeza, mi preocupación en relación a la desconvocatoria de un proyecto que presentó uno de los compañeros de la bancada de Liberación Nacional para apoyar al sector turístico. Este proyecto de ley lo que buscaba era atrasar la entrada en vigencia del 4% que estipulaba el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas al sector turístico. Entonces el proyecto lo que plantea es que no entre ahora en julio como correspondía, sino aplazar esa entrada. Un poco para incentivar a la no cancelación de las reservas actuales, porque cuando a la gente se le factura con ese 4% adicional, pues entonces dice, claro, tiene una economía que además está siendo golpeada, echa para atrás y cancela su reserva. Y el Ejecutivo convoca este proyecto y lo desconvoca 3 horas después, escasas 3 horas después, ese mismo día. Y menciono esto porque pareciera como que la parte económica en este momento no lleva un norte, ¿verdad? Más bien es como insistir en el asistencialismo, que por supuesto en este momento hay que ayudar y asistir a las familias costarricenses que están siendo muy golpeadas, pero por otro lado ir arando e ir construyendo algún tipo de iniciativa o de estrategia alrededor de poner en marcha a los sectores productivos y ver de qué forma se les va a ayudar. Y la ausencia en estas mesas específicamente que usted menciona, de las conferencias de prensa, de los funcionarios que representan al sector económico, es muy preocupante. De hecho, déjeme hacer 2 comentarios antes de darle la palabra a doña Karine, porque efectivamente, el ejemplo o la explicación que daba doña Ivonne, yo voy a poner una analogía para entender este problema que tiene el sector turístico. Digamos que yo haya pagado 1 millón de colones por unas vacaciones familiares en mayo. Ok, y entonces, por supuesto, no puedo ir pasear, me llama, yo la quiero cancelar porque no sé qué va a pasar. Me llama el dueño o los operadores de ese hotel y me dice, don Randall, por favor no lo cancele, páselo para septiembre, por favor no lo cancele. Y entonces yo empiezo a pensar, le pido 24 horas y digo, ay, es que yo no sé cómo va a estar la situación, no sé si me van a bajar más el salario, no sé si voy a tener trabajo. Y entonces la persona me dice, por favor, de verdad, con todo el corazón, no lo cancele, denos la oportunidad y venga en agosto. Ok, ese operador va a tener que llamarme el 15 de julio a decirme, don Randall, gracias por mantener la reserva y por venir en agosto, pero es que ya ahora no tiene que pagarme 1 millón de colones, sino que tiene que pagarme 1.040.000 colones. Ok, ese es el tema del IVA. Y lo otro es que la información que yo tengo respecto a la desconvocatoria del proyecto a 3 horas prácticamente después es por la oposición directa del ministro de Hacienda, don Rodrigo Chávez, que dijo, yo no quiero, bueno, no dijo así, lo estoy parafraseando, que él no estaba de acuerdo en eso y entonces el Poder Ejecutivo inmediatamente lo retira. Yo no sé si ustedes tienen también esa información, doña Karine, pero efectivamente a mí me preocupa la falta, digamos, de respuestas, porque vean que las respuestas se concentran del Poder Ejecutivo en lo sanitario e incluso en lo social, pero en lo económico no, doña Karine. Sí, don Randall, es algo que hemos estado insistiendo bastante y la verdad es que aquí no podemos olvidar, ¿verdad? Estaba doña Rocío, estaba doña Edna, estaba don Rodolfo Pisa y así puedo darle continuidad a todos los cambios que se han venido dando desde el inicio de este gobierno y pues lamentablemente es lo que menos estamos escuchando pues que sí, que van a crear la estrategia, y lo dijimos la vez pasada, un plan integral, pero nosotros no conocemos de ella y la verdad que esa es una de las grandes preocupaciones. Hace poco escuchamos o leímos en medios de comunicación de que se iba a crear una comisión de gobernabilidad. Una comisión
súper arrechos economistas, y esas comisiones de que cuando no sé qué hacer, entonces busco a un montón de gente para que me ayuden y tirarle la bola a los demás y no asumir una responsabilidad. Como entonces, los notables. Exactamente. Entonces, bueno, como los notables o la comisión de la famosa comisión de gobernabilidad que no sabemos dónde está. Pero yo no quiero, porque por eso lo he dicho muchas veces, eso no quiere decir que uno que uno confronte y que uno saque a colación las inconsistencias o nuestras preocupaciones, aunque no sean populares, porque tal vez no es popular el tema económico, porque a muy poca gente le interesa, pero es que eso depende que este país salga adelante. De eso depende que los costarricenses tengan un futuro para poder al menos volver a lo que estábamos, pero que no se nos olviden que el índice de desempleo de Costa Rica tenía un 13% desde el COVID, y ahora con esto vamos a llegar al nunca visto en la historia. Yo estoy segura que ni en los 80s vamos a pasar con vamos a tener una comparación de cómo vamos a estar, y aquí es donde estamos todos con la camiseta puesta, porque ni siquiera en aquellas épocas tenían una posición como la que tenemos, lo que hay hoy, porque yo creo que una de las mejores cosas que tiene este gobierno es la oposición, porque ha tenido una oposición que ha estado siendo responsable en cuanto a, por lo menos la mayoría, ¿verdad? Porque también hay que dejarlo claro, ha estado siendo consciente en la necesidad de poder ayudar a sostener que este país no se caiga, pero sí creo que me queda debiendo el plan integral, la estrategia para poder sacar adelante el tema económico. Y en esas conferencias de prensa que todos estamos pendientes de escucharlo, casi que solo es para escuchar cuántos casos nuevos hay, porque eso es lo que la gente se acuerda. O sea, a mí me gustaría que les pregunten a los demás qué más dijeron, y lo que la gente se acuerda es, hubo 2, hoy hubo 6, hoy hubo 7, pero de ahí a que me digan qué se va a hacer, cuál va a ser la nueva, cuál es el nuevo plan estratégico para el relanzamiento de este país, cómo se va a hacer con el sector turístico, cómo se va a hacer con el sector agroalimentario, cómo se están haciendo las alianzas con diferentes sectores, y aquí lo voy a decir porque yo soy una defensora del sector cooperativista, cómo incluso el aporte de coordinaciones con cualquier otro sector. O sea, hay mucho que por supuesto a nosotros nos preocupa, que no se está que se está comunicando solo lo que es, ay, qué bonito, ay, qué bueno, qué dicha, que estamos poniendo a prueba, y que el país está viendo la importancia de las instituciones, que han sido 60 años de construcción de las instituciones, y que puso a prueba a la Caja Costarricense de Seguro Social, la está poniendo a prueba. Bueno, ahí es donde muchos que tenemos toda la vida estar pagando la caja, decimos, bueno, en buena hora, pero esto no quiere decir que nos tengamos que quedar callados a un tema que tal vez no lo estamos viendo importante, y que además es el tema más importante que necesita nuestro país, y no se está poniendo en comunicación de todos los costarricenses, porque por más que no se entienda, es injusto para los costarricenses que no se sepa cómo se va a hacer para poder volver a nosotros a reactivarnos. Esa reactivación es necesaria. Voy a dejar de último a don Víctor para aumentar el suspenso también. Don Erwin, ¿usted está de acuerdo con las diputadas y conmigo en que efectivamente, digamos, no hay una respuesta político-económica en ese momento, ni siquiera que no iba a decir ni siquiera que entendamos, no, pero es que ni siquiera la conocemos? Es parecido, puedo hacer ya le doy la palabra, doña Karina, un momento. Solo porque quería aclarar algo. Ajá. Señora, dígame. No, lo que quería aclarar para cuando don Víctor ahorita nos conteste, tal vez mi enfoque no es que no nos interesa lo económico, a mí es lo que más nos interesa, o sea, porque todos los costarricenses más nos interesa, pero que les explica a todos los costarricenses en términos reales, algo que realmente vaya a funcionar, y cuál es la estrategia y cuál es el plan, porque sí estamos interesados. Lo que pasa es que no solo hay que comunicar lo que está sucediendo hoy con el sector salud, sino también cómo nos vamos a recuperar. Es que yo lo que temo que pase lo que pasó ayer con la ministra de Educación, que es todo el mundo expectante para que presente el plan de educación, y el plan de educación es que vamos a hacer una comisión para que haga un plan de educación, ¿verdad? Es como que yo cuando estaba en el cole diga, voy a sentarme a estudiar qué tengo que estudiar
para el examen de mañana. Ok, eso fue lo que pasó ayer con la ministra de Educación. Dijo, bueno, ¿saben cuál es la prueba? Vamos a hacer un grupo, ¿cuál es el plan? Vamos a hacer un grupo para montar un plan. Eso fue lo que respondió. Eso es lo que yo temo, digamos, en lo económico, sobre todo en un momento en el que Costa Rica ya no aguanta y usted ve a todos los sectores, y así seguirán todos los sectores pidiéndole al Ejecutivo respuestas. Don Erwin. Bueno, vamos a ver. El primer caso que se diagnosticó, me parece que fue el 7 de marzo. Así y la primera sesión que tuvimos de este programa fue hace 4 semanas. Y hace 4 semanas yo había planteado la necesidad de los ejes: salud, seguridad, aporte social y aporte económico. Y además había dicho que del eje económico dependían todos los demás, y que si no se fortalecía la estrategia económica, la hoja de ruta económica, posiblemente todos los demás tenían sus días contados, y eso no hay que merecer muchísimo conocimiento para poder visualizarlo. ¿Qué quiero decir? Que hace 2 meses inició esta emergencia tan compleja, y aún el gobierno no nos ha presentado al país y a la Asamblea Legislativa una hoja de ruta clara sobre para dónde vamos. Lo que ha hecho es presentar distintos proyectos en escenarios distintos y pedirnos a nosotros, diputados, que lo aprobemos. Y los hemos estado aprobando. Y hemos confiado en el gobierno. Y no puedo, o sea, es que de esa manera, hemos confiado en el gobierno porque no quisiéramos atravesarle la carreta a un gobierno en un momento de crisis. Pero yo incluso hoy en la mañana le puse un mensaje a doña Pilar, quien me escribió también, la ministra de Planificación, en esos términos. Doña Pilar, es necesario que conozcamos la hoja de ruta para poder seguir aprobando proyectos, porque si no, por lo menos este diputado no va a seguir montado en ese tema. Y desde luego, ni siquiera tengo que criticar el manejo del exceso en la parte mediática. Desde luego que se ha sido exitoso, ¿verdad?, en la parte de salud, pero en las demás plataformas no. Y eso lo decía claramente ahorita. Comisiones, prolongación del tiempo, no hay una hoja de ruta, no hay claridad en las decisiones. Yo sigo esperando, ¿verdad? Y sigo además haciendo aportes. Hemos hecho por lo menos 7 aportes distintos que pueden beneficiar a distintos sectores, a los taxistas, a los notarios, a los vendedores de lotería, etcétera, que tampoco se han tomado en cuenta. Entonces, tenemos que replantearnos para dónde vamos, porque por lo menos yo no voy a seguir dando mi voto para que se camine sin saber hacia dónde vamos. Y lo haré siempre que sepa para dónde vaya y que concuerde con esa visión. Don Víctor, le tocó bailar como la más fea, como a Luis Guillermo Solís. Gracias. No, vean, yo quiero empezar haciendo una afirmación. A mí me parece que lo estamos haciendo bien todas y todos. El Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, las municipalidades, las organizaciones productivas de la sociedad civil, los medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, en su conjunto, bajo liderazgo del gobierno de la República, hemos estado enfrentando exitosamente esta emergencia, esta crisis mundial que desde luego nos tocó a nosotros nuestro pedazo, nuestra cuota, y el país, su institucionalidad, hemos sabido responder a la ciudadanía, hemos sabido atender la emergencia. El corazón de esto, la columna vertebral de esto, obviamente, es la dimensión sanitaria, teniendo clarísimo que hay otras dimensiones, la social, la económica, y se van atendiendo. Es decir, esto es un proceso complejo, donde desde luego, claro, y ahí también hay urgencias, ansiedades de diferentes sectores,
sintiendo la necesidad de que ojalá se pudiera abrir más, que pudiera haber mayor flexibilidad, pero está también la claridad desde el punto de vista del manejo sanitario, de hasta dónde se puede llegar para que un exceso y un entusiasmo en una coyuntura de que podemos abrir más el aparato productivo no tenga consecuencias negativas y de pronto retrocedemos y de pronto tenemos un aumento de los casos y de los fallecimientos, etcétera. Entonces yo creo que tenemos que colocarnos ahí. En primer lugar, tenemos que colocarnos en ese sitio. O sea, como país, saber que estamos llevando las cosas correctamente, haciéndolo bien, que la ciudadanía así lo reconoce, para que haya un reconocimiento a la institucionalidad del Estado y de la sociedad para responder a esto. Y creo que entonces hay un proceso donde ha habido acciones de parte del Banco Central o acciones de parte de las autoridades hacendarias o de parte en general del Consejo Económico, empujando iniciativas y colocando temas. Creo que en este proceso, desde luego que ahora, a partir de mayo, y sobre todo incluso con el mensaje que el señor Presidente de la República nos dará a la Asamblea y desde ahí al país el próximo lunes, el 4 de mayo, podrán entonces verse y colocarse en esa ruta, en ese proceso, acciones en lo económico, en lo productivo, más claras, ¿verdad? Para seguir avanzando en este proceso que a través del mes de mayo nos debería conducir a acercarnos a esta nueva normalidad, que no será la normalidad que teníamos antes, es que el mundo cambió y el país cambió con el COVID-19. Entonces me parece que en esa ruta es la ruta en la que tenemos que avanzar, ¿verdad? Con paciencia, ¿verdad? Con paciencia, siendo conscientes de lo que tenemos, entre manos. Pero quería plantearlo de esa manera, ¿verdad? Plantearlo desde luego que siempre, pues en lo personal, siempre estoy abierto a la crítica y como fracción y como gobierno de la República. Yo creo que aquí siempre hay un espacio, desde luego, para la crítica, y los medios de comunicación lo hacen bien y las fracciones en la Asamblea Legislativa hacen también su control político y su crítica y eso nos permite también estar constantemente mejorando y estar constantemente revisando las cosas que se vienen haciendo, ¿verdad? Pero me parece que tenemos que seguir en ese proceso, sin ninguna duda. En las próximas semanas se profundizará la dimensión socioproductiva del manejo de esta emergencia y de esta crisis, y podremos tener acciones anunciadas, lideradas desde el Poder Ejecutivo, más claras y que nos permitan avanzar hacia esa nueva normalidad. Yo podría decirle que don Víctor, perdón que me meta ahí la cuchara, que tenemos deudas pendientes, ¿verdad? De antes, ahora hay con el COVID, pero tenemos deudas pendientes que sí es importante meterlas en la lista. Doña Ivonne estaba muy ansiosa por decirle algo a don Víctor. Sí, no, bueno, primero decir que por supuesto, don Víctor, siempre sus respuestas son políticamente correctas, tengo que decir, ¿verdad? Y por supuesto que en defensa de un partido que le representa, pero sí, un poco a la línea de lo que iba a decir Karine. No podemos olvidar que este gobierno, en su ya casi sexto por terminar año, es un gobierno que ha dejado un país quebrado y que esa era la realidad que nos acogía a todos los costarricenses antes de la entrada del COVID, con índices históricos de desempleo y con índices históricos de corrupción, y que sobre la palestra inclusive estaba discutiéndose en la comisión de la UPAC el golpe tan importante que se hizo a través de la creación de esta unidad a nuestra Constitución. Es decir, si hay una pausa, estamos en una pausa, en un gran paréntesis, porque la realidad nos ha llevado a eso, de ver cómo logramos que
que el país no se nos termine de venir al piso, ¿verdad? Como bien lo dijo Karine, creo que fue la que lo dijo, tratar de sostener la cabeza para que no la pegue en el piso el chiquito, ¿verdad? Porque ya venía de picada y de caída de todas formas. Pero además tengo que decir que, vamos a ver, yo soy mamá de dos niñas. Y yo tengo responsabilidad como mamá con esas dos niñas. Ellas necesitan comer, tienen que estudiar, tienen necesidades y derechos, además, como niñas, que yo como mamá y como encargada tengo que resguardar. Decir y aplaudirme a mí por darle a ellas lo que es mi obligación darles, a mí me parece que no corresponde. Es decir, el Ejecutivo está haciendo lo que se supone debe hacer. La institucionalidad costarricense está respondiendo como se supone debe responder. Ante una crisis sanitaria, un ministro de salud o un ministerio de salud está haciendo lo que tiene que hacer. Una caja costarricense de seguro social, con el aporte de todos y todas las costarricenses a lo largo de la historia, está haciendo lo que debe hacer. Y eso vamos a decir que está bien. Es decir, extraño sería que no lo hagan. Es su responsabilidad como Poder Ejecutivo responder ante este tipo de situaciones. Y eso hay que dejarlo claro y zanjado. Lo que estamos diciendo es que por un lado hay que responder como se debería y que nos está faltando la respuesta por el lado del apalancamiento a los sectores. Nos está faltando por el lado de empujar al sector productivo a empezar a plantear, es decir, ¿cuánto llevamos nosotros ya en este confinamiento? ¿Cuánto llevamos ya nosotros en este distanciamiento social? 2 meses ya, es lo que llevamos, más o menos desde que arrancó la crisis como tal, y a esa altura no hay un norte claro en relación a la economía, no hay un norte claro en relación a todo lo que debería estar pasando al lado de un apalancamiento de salud, al lado de un apoyo a esas familias de asistencialismo para que no mueran de hambre. También debería existir una agenda paralela en relación a sostener nuestro país económicamente, que vuelvo y digo, un país que ya venía muy golpeado por el gobierno anterior y la gestión que nos quedaba faltando del señor Carlos Alvarado en sus primeros 2 años. Yo tengo que decir, y vuelvo y reitero, y lo he dicho en plenario también, el señor ministro de Hacienda, el mismo que dijo que no quería el proyecto de ley que venía a apalancar un poco el sector turismo, que es uno de los más golpeados, por no decir el más golpeado, dijo a la Asamblea Legislativa que el día 27 de febrero estaríamos discutiendo el proyecto de empleo público. Y a estas alturas no lo hemos recibido. Y eso lo dijo 2 semanas, o sea, es decir, él dio un plazo de 2 semanas para que el proyecto de empleo público entrara a la corriente legislativa. Y a estas alturas no la estamos discutiendo, no se está viendo. Un proyecto de ley de reforma del Estado, que lo que vendría a hacer es a sentarse a ver con lupa aquellas instituciones ociosas que no están haciendo nada, que podríamos nosotros convertir a todos esos funcionarios en funcionarios que realmente sumen a la productividad de un país que necesita poner los recursos como los huevitos en las canastas indicadas para salir adelante. Eso no lo estamos viendo, Víctor, y eso es un poco, creo yo, la crítica constructiva, por supuesto, de legisladores de oposición que hemos sido y de oposición inteligente, ¿verdad? De oposición responsable, que hemos estado ahí luchando por levantar a nuestro país independientemente de las banderas y de dónde vengan los proyectos de ley, porque a veces yo he escuchado a legisladores que dicen no apoyo ese proyecto de ley porque es de fulanito, sotanita. Yo eso no lo logro entender, ¿verdad? Si es un buen proyecto de ley, como ese día que yo me levanté a hablar del proyecto de ley del diputado Roberto Thompson, a mí me dijeron, pero ¿por qué usted se levanta a hablar de un proyecto que ni siquiera, usted ya ahora hasta diputada independiente de los independientes es, ¿verdad? ¿Por qué se levanta a defender un proyecto de alguien más? No, porque es un proyecto que viene a apalancar a un sector que ha sido muy golpeado. Entonces, ¿dónde están? Es la pregunta. ¿Dónde está el proyecto de reforma del Estado? ¿Dónde está el proyecto de empleo público? ¿Dónde están esos proyectos que vienen a solucionarle al sector productivo? No los vemos. Y ya van a ser 2 meses, entonces yo lo que considero es que al lado de generar esos incentivos y el programa como Proteger y todo esto que sí debe estarse dando como respuesta obligatoria del Estado a sus ciudadanos, pero además
con la misma mano y trabajando para poder echar a andar este país económicamente. Randall. Don Víctor, adelante. Sí, gracias. No, yo solo quisiera volver a insistir en esto. La pandemia del COVID-19 cambió al mundo y cambió a Costa Rica. O sea, las cosas no volverán a ser las mismas en ningún orden, en lo social, en lo cultural, en lo ambiental, en lo económico. Esta pandemia está metiendo al mundo y nos está metiendo a nosotros en la dimensión económica en una recesión que no teníamos hace 3 meses. Entonces, realmente estamos en otro sitio, en otro lugar. Ojalá esto fuera un paréntesis, ojalá esto fuera una pausa, ojalá esto fuera un tema del que salimos en 3 meses y la vida vuelve a la normalidad que conocíamos en enero. Las cosas son distintas y me parece que el liderazgo político de Costa Rica así lo está entendiendo. Yo creo que así lo estamos entendiendo todos ustedes y nosotros en la Asamblea Legislativa. Estamos entendiendo que las cosas son distintas. Y bueno, viene ahora a partir de mayo un periodo de sesiones ordinarias y veremos cuándo podemos irnos del Museo de los Niños a sesionar a la Asamblea Legislativa y volver a que funcionen las comisiones y darle alguna normalidad, digamos, de acuerdo con nuestro reglamento al trabajo que hacemos. Pero tenemos una agenda de los próximos meses y años orientada a salir de la recesión, orientada a atender a las miles y miles de familias en condición de pobreza y de desempleo. Don Víctor, pero discúlpeme, ¿dónde está esa agenda? Porque es que yo encuentro la agenda social y encuentro la agenda sanitaria y le doy el punto. La que yo no encuentro es la agenda económica. Bueno, pero vea, Randall, perdón, es que esto es un proceso. Esto es un proceso. Yo creo que tenemos que meternos en la cabeza 2 cosas. Que todo cambió, ¿verdad? Porque perfectamente puede haber gente que crea que esto es una pausa, o que crea que esto es un paréntesis, y que ahora en diciembre de este año cierre el paréntesis. No, esto no es eso. Y me parece que es un tema que pero con mucho más razón, más bien. En Costa Rica sí lo estamos entendiendo, pero estamos en una nueva realidad. Entonces eso es un proceso. Entonces yo creo que ese proceso tiene que seguir. Yo hice referencia que creo que el mes de mayo, y me parece que un punto de inflexión, un punto importante, será el mensaje del presidente el próximo lunes ante la Asamblea y el trabajo de las autoridades del sector económico en los días subsiguientes, para poder seguir junto con los sectores productivos, ¿verdad? Ese grupo que se refería a doña Karine es un grupo de economistas de la UCAER, del sector empresarial, que dijeron aquí hay un grupo de expertos, economistas, asesores, que tienen ideas y pueden aportarlas, y bienvenidas. Desde el sector productivo tiene mucho que decir y lo están diciendo y están haciendo porque son actores privilegiados en este proceso de ayudarnos a que todos, porque aquí está el tema, esta carreta ahora la tenemos que jalar todas y todos juntos, no hay opción, y al ir jalándola juntos, al ir jalando para adelante, desde luego que podemos hacer la crítica y podemos decir, mire que se está yendo más de este lado, mire que se está yendo más del otro, mire que se está sobrecargando aquí o allá, y ir corrigiendo, ir mejorando, ir enmendando. Ese es el valor de la crítica, ¿verdad? Pero entonces la agenda económica la van a presentar el lunes el presidente. No, yo no lo estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que en este proceso, no estoy dándole ese titular, Randall. Lo que él lo dijo. Que es un proceso. Don Víctor, pero es que él dijo, voy a contarle al país los proyectos económicos. Entonces, digamos, dándole el beneficio de la duda, yo dije, y con razón no han presentado nada, porque están dando la primicia al presidente. Que esto es un proceso. Yo creo que mucha gente esperaba más flexibilidad ahora, otra menos, pero esto es un proceso. Aquí lo que importa, ahora que ustedes decían esa información de las conferencias de prensa, los medios días, ya para mí, cuando yo veo el dato de las personas que han fallecido, yo creo que como sociedad nosotros tenemos que decirnos gracias a Dios y al esfuerzo de las instituciones y de nuestros equipos sanitarios, de salud pública. Bueno,
tenemos ese número reducido de muertos y hay más costarricenses que lamentablemente han fallecido fuera del país que los que han fallecido aquí a causa del COVID-19. Entonces, esos son los indicadores de éxito del proceso. Ahora tenemos que atender los otros indicadores, los indicadores del desempleo, los indicadores de la pobreza, los indicadores del crecimiento económico, pero en ese proceso, pero ¿eso lo va a hacer el gobierno solo? No, como el gobierno no ha podido hacer solo el tema sanitario. El tema sanitario es exitoso porque un país entero se sumó a esas tareas y a esas recomendaciones. Un país entero. Entonces lo que hay es un liderazgo que orienta, que dirige, pero un país que se suma. Todo el mundo se sumó a eso. Entonces somos exitosos en eso. Ahora la dimensión económica y social. Seremos exitosos y volveremos a crecer económicamente, generar empleos, reducir pobreza, en el tanto que juntos saquemos esta tarea. En los nuevos tiempos, en la era que sigue, es un trabajo en colectivo, es un trabajo en conjunto, es el liderazgo que tenemos que ver en lo que sigue. Entonces yo quería insistir en esa parte. Don Víctor, nada más para cerrar el tema económico, permita darle un minuto a doña Karine, porque yo la interrumpí para darle la palabra a doña Ivonne. Perdón. Y por cierto, don Víctor, usted se desperdicia para ser coach de motivación. Es políticamente correcto, dijo Ivonne. Yo quiero ser, tal vez soy muy directa y muy crítica, pero al mismo tiempo he sido sumamente responsable. Don Víctor lo sabe, que he estado siempre más que la crítica constructiva, he sido de los diputados que he estado a la par, no respondiendo con críticas, sino que con soluciones. Y creo fielmente que uno, para hablar, tiene que tener claro con pruebas qué ha hecho y qué no ha hecho, y eso ha sido la visión que hemos enfocado en nuestra fracción legislativa. Y en eso yo quisiera hacer un comentario, don Víctor, porque lo tengo aquí en la garganta, y lo quiero comentar porque si ha habido alguien que ha sido experto en criticar sin soluciones, ha sido el Partido Acción Ciudadana. Y ahora no me venga a decir que se ponga sensible en una crítica que es real. O sea, aquí está claro que no hay una agenda económica, y esa ha sido una de nuestras grandes preocupaciones. Y esto es una realidad, porque que me venga a decir ahora que entonces esperemos al 1 de mayo que el presidente va a anunciar medidas cuando ya se les acabó el periodo extraordinario, por Dios, cuando vamos a venir a una nueva normalidad, tal cual usted lo está diciendo, en donde no es la normalidad que teníamos anteriormente. Entonces, por favor, o sea, ahí es donde uno dice, pero entonces que me digan que yo estoy totalmente, la mayoría de los economistas que se mencionaron en la comisión, los respeto, son súper buenos técnicos y profesionales y empresarios, sin embargo, que venga gente que quiera ayudar está bien, pero que me venga a decir que esa es una de las propuestas del gobierno, tener esta comisión, pues eso no está bien. Eso son parte, digamos, de las realidades que... Eso no es una propuesta del gobierno, Karine, ese grupo es una propuesta de la Unión de Cámaras. Bueno, pero usted lo acaba de mencionar. Pero peor todavía, quiere decir que la propuesta no viene del gobierno, sino de la Unión de Cámaras. No, quiero decir que se quiso decir que ese grupo de economistas eran los que iban a diseñar políticas de parte del gobierno. Entonces no hay una agenda. No son del gobierno, ellos, fue una lista de nombres que el liderazgo de la Unión de Cámaras creo que mencionó en algún momento. Sí, bueno, pero entonces claramente lo acaban de decir, o sea, es este grupo de economistas que tienen muy buenas ideas, y entonces entre todos vamos a sacar adelante el país. Pues entre todos lo hemos venido sacando adelante, si lo hemos sostenido, y eso es antes del COVID. Entonces, y ahora no ha sido la excepción, más bien nos hemos puesto así la camiseta, pero sí es esa normalidad que usted mencionó antes, es una nueva normalidad, estoy totalmente de acuerdo, ya no es volver a lo de antes, pero tampoco vamos a hacer, nos vamos a quedar callados. O sea, el país necesita que realmente se enfoque en una reactivación con lo que tenemos, estoy totalmente de acuerdo, pero urge que el Ejecutivo responda en este tema. Permítanme, porque yo tampoco puedo caer en recesión económica, necesito hacer una pausa comercial.
Regresamos en minuto 30 segundos y aunque ya me pasé del tiempo de matices, quiero hacer algo, porque esta semana tocaron el tema de usura y yo quiero que cada uno en un minuto me justifique y me cuente qué les parece el tema de usura que fue tan polémico y después me recuerdan quién tenía que pedir la canción hoy. Ivonne. No, Erwin. Erwin, sí. Ok, no, Erwin, ¿la tiene en mente ya? No me la diga todavía, pero ya la tiene en mente. Sí. La de la hija. Sí, la de la hija, por supuesto. Vamos a corte comercial de minuto 30 y regresamos. Son las 3 de la tarde con 28 minutos. Les contaba que les iba a dar un minuto a cada uno para que se refirieran al tema de usura, que ha sido muy polémico, que quedó aprobado esta semana. Y como tengo un ratito de no ir a don Erwin, voy a darle primero el tema de usura a don Erwin. En un minuto, don Erwin, por favor, adelante. No, muchas gracias. Tal vez voy a ser incluso muy breve. Yo soy a favor de establecer esos topes. Completamente a favor, voté el proyecto a favor. Sin embargo, creo que el proyecto hay que habilitarlo y para habilitarlo me parece sano revisar la consulta de constitucionalidad que se está haciendo. Yo la estoy revisando también, pero en esa línea me parece que el país camina bien. Ahora, lo que sí creo que ha sido una ingrata especulación para los costarricenses, porque los alcances que se están indicando no son los que tiene el proyecto. Esto no viene a resolver las relaciones existentes entre privados o entre un banco y un privado. No les va a cambiar a ellos las tasas de interés, algo que exista un nuevo contrato. Pero quisiera tal vez podemos hablar el próximo programa más sobre esto, porque se generó una falsa especulación de los alcances de este proyecto y creo que eso es muy delicado. Pero estoy a favor del proyecto y lo trataré de blindar al máximo. Don Víctor. Sí, cuando se hablan de proyectos que tienen años de estar dando vueltas en la Asamblea Legislativa, iniciativas van, iniciativas vienen, ahí hay que poner en esa lista la iniciativa tendiente a ponerle límites a las tasas de usura, poner tasas de usura. Es un proyecto hace muchos años. Entonces nosotros en el pacto, de luego que estamos muy contentos de que se haya aprobado el primer debate y que mañana podamos darle un segundo debate, tengamos una ley. Como ocurre en estos temas difíciles, complejos, que tocan importantes intereses económicos y financieros, pues al final lo que sale no termina siendo lo que se quería, no es el proyecto ideal, pero aquí hay que ser realistas. Esto es lo que ha sido políticamente posible sacar y es lo que vamos a tener como ley. Y entonces ya tenemos ley de usura y sobre eso la dinámica y la vida real irá indicando con los tiempos qué ajustes o qué procedimientos habría que hacer. Pero entonces nosotros estamos muy contentos y reconocemos el enorme esfuerzo que el diputado Wilmer Ramos, junto con otros compañeros como David Gurzón, hicieron y se echaron esta cruz al hombro, ¿verdad? Y han ido sacándolo adelante, de manera que nos parece muy bien. Doña Karine. Don Randall y compañeros, sí, con el tema de usura, definitivamente fue un proyecto complejo, fueron años, ¿verdad?, de tener proyectos en la palestra similares y de grandes presiones. En todo sentido, también coincido con lo que dice don Erwin, también con falsas expectativas y también con información muchas veces irreales y hasta injustas, porque en algunas ocasiones, incluso cuando personas fueron a diferentes despachos, incluyendo el mío, a hablarnos del tema, de las consecuencias o no, o lo que podría pasar a favor o en contra, se trató de juzgar injustamente, y yo en eso he sido bastante tajante en que yo recibo mi despacho a cualquier persona o a cualquier gremio que así lo necesite, porque para eso nosotros estamos hoy en la Asamblea Legislativa, porque fueron justamente la gente que nos llevó ahí.
La situación del COVID también creo que fue una de las cosas que sensibilizó aún más a los legisladores y permitió un escenario para que se pudiera aprobar este proyecto. Y yo estoy consciente que Liberación Nacional asumió un compromiso con este proyecto porque estamos obligados a ayudarles a los que se han visto más afectados económicamente y pensando en ese futuro que viene, ¿verdad? Donde hayan unas tasas de crédito reguladas. Y bueno, al fin se logró y creo que es en el beneficio de los consumidores. Creo fielmente que si hay necesidad de hacer una consulta constitucional, también se puede dar en virtud de las dudas que han estado pues en el ambiente. En todo caso, creo que fue un proyecto bueno de consenso, liderado por David Gurzón y el diputado Ramos, y otros compañeros, el diputado Villalta, vieron otros diputados de diferentes bancadas, y aquí no hay que ser mezquino y dejar claro que habían bastantes trabajando en el tema para que saliera adelante. Doña Ivonne. Sí, bueno, primero tengo que decir que fui parte de la mesa de negociación de este proyecto, no siendo parte de la Comisión de Hacendarios, decidí sumarme a la discusión. Estuve en la mesa de negociación de la última tasa que sale dictaminada de la comisión, pero tengo que decir que ese dictamen de ese proyecto de ley se dio con condiciones económicas muy diferentes. En esa comisión se llevaron varios actores a quienes se les hizo consultas, se les hicieron audiencias, y en el marco de esa discusión fue que sale dictaminado este proyecto. Ahora, esa condición económica no es la actual, y hay que entender y hay que explicarle a los costarricenses que la tasa de usura no es un número simplemente al aire, sino que es el resultado de una fórmula, y que esa fórmula toma en cuenta lo que se llama el porcentaje de riesgo o el costo de riesgo. ¿Okay? Ahí hay un rubricito que se llama así. Entre menos plata usted tenga o entre menos ingreso usted tenga, más alto es el costo de riesgo que usted le preste. Entonces, al bajar la tasa en una condición económica como la que nos encontramos hoy en día, que es lo que ha explicado Banco Central, su jefe, CONACYT, y por eso la respuesta que le dieron a esta diputada en cuanto a la conveniencia de discusión de este proyecto de ley en las condiciones económicas actuales del país, fue un contundente no es conveniente. ¿Por qué? Porque los costarricenses que se encontraban en ese percentil más bajo, o sea, los más pobres, que iban a quedar excluidos del sistema financiero, ahora ya resulta que no es así, sino que es así. ¿Por qué? Porque ahora hay muchos más costarricenses despedidos, muchos más costarricenses con jornadas reducidas, que entonces ya ese costo de riesgo es más alto porque ya no tienen ingresos como antes. Entonces, como este proyecto no es retroactivo, los que están hasta aquí de deudas van a seguir hasta aquí de deudas. Y los que necesitaban apalancar su economía de alguna forma a través de un crédito o un apalancamiento en el sistema financiero, ya no lo van a poder hacer, porque van a quedar excluidos del sistema financiero. Esa es la preocupación de esta diputada. Así lo he dicho en plenario, he sido contundente en mi posición de que sí, estoy de acuerdo de que se pongan esas tasas y se fijen esas tasas. Mi discusión no es por el fondo, y vuelvo y reitero, porque yo fui parte de la discusión. Mi preocupación es la discusión de este proyecto en este momento, que inclusive los compañeros han externado que se han vendido falsas expectativas. La gente cree que con este proyecto resulta que entonces las deudas les van a bajar y que el banco va a tener que ir a aplicarles esta nueva tasa. No, costarricense que escucha, no es así. Este proyecto no es retroactivo. Este proyecto solamente aplica en adelante y aplica para aquellos quienes tienen mayor ingreso, porque los que tienen menor ingreso entran dentro de ese rubro de cliente riesgoso, y el banco no le va a prestar si este proyecto pasa, porque entonces usted queda empujado fuera del sistema financiero. Esa ha sido la preocupación de esta diputada. ¿Qué he propuesto, Randall, rápidamente? Que así como se hizo una discusión reposada en comisión en aquel momento con los actores financieros, se haga ahorita bajo esas nuevas condiciones económicas que se encuentra el país, porque esa gente que necesita apalancar su economía y que va a ser expulsada del sistema financiero va a necesitar crédito, y ¿sabe qué? Van a ir a pedirle al gota a gota, van a ir a pedirle al de la esquina que les preste, que ahora ya no va a ser una tasa mensual, sino que va a ser una tasa diaria. Esos ayotistas que los van a tener aquí. Esa ha sido la preocupación de esta diputada, y estaré expresando más ampliamente mi preocupación, porque han dicho que estaba en contra de... Ya se aprobó.
Muchas gracias, gracias a los cuatro por haberme acompañado esta tarde. Ahí oí de fondo a doña Karine que dijo ya se aprobó. Muchas gracias. Es importante para que los que nos están escuchando que bueno, eso es relativo, compañera, porque usted acaba de decir inclusive que está dispuesta a que se vaya a la sala constitucional. Entonces, yo creo que cuando estamos seguros, si no estamos seguros de un proyecto, entonces de ahí es otra cosa, eso ya son otros 100 pesos, ¿verdad? Pero yo estoy segura que era una necesidad. Yo igual los veo el otro miércoles, no se preocupen. Les agradezco mucho a los cuatro. Don Erwin, ¿cuál es la canción? Gracias, don Brandon. Con gusto. Me parece que en el marco de la emergencia y de la pandemia hay una canción bonita que se llama Resistiré. No es la de mi hija, pero Ay, qué bueno. Esa canción me gusta bastante. Resistiré. Buenísimo. Perdón, nada más una información de última hora. El Fondo Monetario Internacional acaba de aprobar un crédito por $508 millones solicitado por Costa Rica para atender la crisis del COVID. Así es que el FMI ha aprobado entonces $508 millones para Costa Rica por la emergencia del COVID. Le ruego que se queden un momentito en la conversación para coordinar con ustedes algo del miércoles y despedimos Matices. Resistiremos, se llama, ¿verdad, don Erwin? Resistiré. ¿Sabe quién la canta? Dúo Dinámico se llama, creo. Dúo Dinámico. Más o menos como Gurzón y Welber en música. Ve a ver cuál nombre pone de primero, porque si usted lleva a don Víctor, va Welmer de primero, y si pone a doña Karine, va David de primero. 3:39. Vamos a la canción.